I think we are live. Damn, this is really confusing. There we go. We're live. We have 3 people. Wow. I thought I was gonna get no one. Uh, my beloved audience, can you please tell me if sound is going okay on the stream? I think sound is fine. Sound is fine. Robbie. Okay, Robbie. No, señor. All right. All right. Robbie, it's okay. Okay, well. Excelente, Lisette. Muchos saludos. If I can, I mean, I can speak in English or in Spanish, whatever. It's probably better. En español también se puede hablar. Lo único que tengo que hacer es. Está muy caliente aquí, necesito prender el aire acondicionado. Hace mucho calor en Brisbane. Excelente. Excelente. All right. Okay, so como ya dije en el Instagram post que hice hace unos días, yo estoy haciendo un doctorado, un PhD, y como lo estoy haciendo en composición, uno de los procesos es que uno tiene que documentar todo lo que uno hace. Y yo estaba tan cansado de simplemente sentarme en el computador a escribir un diario ahí que nunca iba a leer. Entonces dije, pues, y como a mí me encanta YouTube, yo soy un aficionado de YouTube y todo esta vaina, entonces, ¿por qué no hacer un en vivo de todas mis sesiones de práctica para tener así como referencia para mi doctorado y así, igual para compartirlo para que le interese? Estas sesiones de práctica van a estar, es con el objetivo de yo estudiar y aprenderme la segunda pieza para la mano izquierda que compuse hace un tiempo y que voy a grabar en unos meses, por ahí en 5 o 6 meses, y necesito 5 o 6 meses porque la pieza es muy complicada. Yo ya medio me sé el primer movimiento y la mitad del segundo movimiento, entonces, pero hace rato que no practico, entonces hoy va a ser un chapuzón en el agua fría y estoy ahí compartiendo la pantalla para que ustedes vean la partitura, para que ustedes vean la partitura y puedan seguir lo que yo estoy haciendo. Bueno, sin más, esta es la primera página del primer movimiento. Ok, entonces mi plan de estudio para hoy es, voy a tratar de acordarme del primer movimiento, que es el que, de la primera página del primer movimiento, que es la que está, la que se puede ver en la pantalla, y voy a tratar de empezar a aprenderme esta segunda página del segundo movimiento, al menos la primera línea,
porque este es muy muy complicado el segundo movimiento. Y yo me acuerdo que solo esta es la primera página del segundo movimiento y solo con esta página me demoré como un mes. Entonces yo creo que esta semana me voy a concentrar en aprenderme esta primera línea y vamos a ver cómo construyo. Pero todas estas páginas ya me las aprendí más o menos. Estos son, estos son los videos que yo he puesto, los últimos videos que yo he puesto es cada página de estas. Mi pieza tiene 12 páginas. Entonces necesito 6 meses para aprenderme esta vaina. Mi mamá está ahí. Obviamente, el público que uno necesita es la mamá. Saludos. Bueno, si me disculpan, tengo que subir el aire acondicionado porque está muy caliente hoy. Joder. Está muy caliente. Si, if you want me to speak in English, let me know in the comments. If you want me to speak Spanish, so I can know that I have to say both. So, si me dicen que hablo español e inglés, lo hago así, voy rotando los idiomas para que la gente no esté confundida qué carajo estoy diciendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es afinar el instrumento. ¿Por qué? Mi pieza tiene una afinación diferente. Mi pieza, o sea, no es la afinación, pues ahorita creo que estoy en afinación de orquesta, mi, la, re, sol, pero para mi pieza, el primer movimiento lo afino en fa, mi, re, do. Fa, mi. Entonces vamos a afinar el fa, 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 re. Vamos a afinar el fa. Estas cuerdas son muy buenas para esto. Son Tomastic, ¿cómo se llama? Spirocore. Hey, Lexi. Hola, Lexi. Well, I can speak in English if that's fine. Puedo hablar en dos idiomas. Spanglish. Fa. The second string has to be an E. La segunda cuerda tiene que ser un Mi. Entonces la tengo que subir. Oh, miércoles. Tengo un caucho ahí para. I have a rubber there because the pegs are a bit annoying. Mi. Ya llegamos al Mi. Este es mi stream. Afinando el contrabajo. Wow. My stream is tuning the bass. Very informative. Alright. La tercera cuerda. Vamos a bajarla a un Re. Pero un Re súper bajo. Ya les explico por qué. I'm going to explain why I'm doing this. Why I decided to do this. ¿Por qué decidí afinar el bajo así? Todo tiene una razón. Si algo no tiene una razón, se los digo. If something doesn't have a reason to be, I'll tell you. Oh no, my rubber broken. And the fourth string, la cuarta cuerda, es un Do. It's a low C. I love low Cs. Best note on the bass, man. Let's go. Look. Gosh, damn. Come on. I need to go to Ben Puglisi. He made this bass. Tengo que ir donde Ben para que me arregle los afinadores. Coño. Ok. Do. Ya casi llegamos al Do. Do. Excelente. Tenemos que
We have to check again because yeah, it's like a sharp F. Tenemos que revisar otra vez porque se desafina todo el tiempo. Fa. Ah, no está tan mal. It's not that bad. E. E. And now low D. Hey, Ben is here. Hey, Ben, how are you doing? This is what I'm doing to your bass, Ben. Don't hate me. There's no better bass to do this. So thank you so much. So low D. Oh man, sorry. This is taking really long because tuning the bass is always the worst part of the bass. That's why it's so good to play in orchestra because you never tune the bass. Or at least I never tuned it. Don't say that to the orchestra that I play with. Hey, but look at me, I'm playing with my right hand. Alright. This is the only thing I can do with my right hand. Alright. So. Why do I chose these notes? C, D, E, F. Do, re, mi, fa. ¿Por qué? Yo trabajo mucho con la serie armónica, con los parciales armónicos. I work a lot with the harmonic series, with the overtone series, and it's my favorite part of string instruments. Es mi aspecto favorito de los instrumentos de cuerda y en mi opinión, cada vez que yo escucho una serie armónica, el intervalo que más me llama la atención son las segundas mayores y menores, que es cuando la serie armónica se pone bien estrecha. When the harmonic series gets really tight, really close together, then all you can hear is minor seconds and major seconds. Es todo lo que uno puede escuchar que es después del yo no sé ni cómo contarlo, después del el armónico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde el armónico 6, digamos en esta cuerda tenemos un Fa. Entonces el armónico 6 sería un Mi bemol, 7 sería un Fa, y después Sol. Estos armónicos que son mis favoritos, que son el 6, 7, 8, 9, 10. My favorite overtones on the string, which is the 6, 7, 8, 9, 10, I think 11 and 12. Which, for example, on a G string, en una cuerda de Sol, el armónico sería Fa, Sol, La, Si, Do sostenido agudo y Re. And it's all major seconds and minor seconds. Such a beautiful color. So I thought, I would love to tune the bass in a way that the open strings have that relationship. Yo dije, me encantaría para una pieza tener una afinación que las cuerdas al aire tuvieran esa misma relación de segundas mayores y menores. Entonces digo, pues obviamente tuve que pensar bastante porque molestar las cuerdas, joder las cuerdas es complicado. Like, messing up with the strings can be really bad. So you cannot detune the strings too much. No se puede desafinar las cuerdas mucho porque es un problema para la vida de las cuerdas. It's a problem for the life of the strings if you mess with them too much. So la afinación que me resultó mejor fue Fa, Mi, Re, Do. Pero todas tenían que estar en el mismo registro. All of the strings should be on the same register. And when I wrote this piece, I didn't think long enough because I had to buy basically all the strings would have to be a D string except for the first one. So para hacer este tipo de afinación necesitaba 3 cuerdas Re y una Sol para poder desafinarlas y
que el bajo no sufriera, las cuerdas no sufrieran. Entonces, por falta de recursos, lacking of resources and money, I decided to leave the top ones, dejar las primeras dos cuerdas como están, fa y mi, que se pueden desafinar fácil, the easily detune with the orchestra strings that we have, and lower the lower strings to an octave lower by necessity. So, que las últimas dos cuerdas las bajé una octava por necesidad, porque las cuerdas se pueden desafinar para abajo, no hay problema, para arriba es un problema. Because to detune the strings downwards, it's fine, but upwards can be a problem. And the beautiful thing is that when I started practicing this piece last year, when I started practicing the first movement, which is what I post on Instagram, cuando empecé a estudiar esta pieza, el primer movimiento, que son los videos que están en Instagram, me di cuenta que me encantó tener las cuerdas bajas, porque es que no, there's no feeling to describe when you play a low C, you know, and a low D. No hay nada mejor que poder tocar un do y un re bajo, y sobre todo en orquesta, especially in orchestra. So that is my reasoning for that. I'm gonna move the camera a little bit so you can see better. All right, before we start, antes de comencemos, quisiera hacer I would like to try a little bit of sound, because everything is connected to my pedal, which is here to my right. So I want, if you can let me know if I'm gonna turn on the distortion. Voy a prender la distorsión y ustedes me dicen si funciona. Aquí me suena la distorsión, no sé si ustedes, I don't know if you can hear distortion, please let me know. Entonces el pedal está funcionando bien. Bueno, no sé si obviamente no pueden ver, no quiero mover la cámara. I don't want to move the camera, but I'm using a Boss ME80 pedal. Estoy usando un pedal Boss M80 que tiene muchísimas funciones. Y lo que más me gusta, lo que más me gusta usar simplemente es poner un poco de reverb. I like to use a little bit of reverb and compression, because con la compresión todos los armónicos simplemente salen súper bien. Y obviamente pues el delay, que hace parte de toda mi estética, por decirlo de alguna manera. Ok. Bueno, empecemos. Let's begin. All right. Let's try and learn this first line, which is pretty easy. Vamos a aprender esta primera línea, que es fácil. Y así puedo refrescar mi memoria
Now I can refresh my memory. So as you can see, this it says left hand pizzicato only, es siempre con la mano izquierda. Feedback 1 quiere decir que todo lo que pasa por el delay se repite una vez, pero yo no lo voy a poner en 1, lo voy a poner como en 10, que se repite un poquitico, se repite una vez y como un poquitico de eco. Y bueno, yo puse aquí poner el ring modulator, pero ese no lo voy a usar. Y el tempo que yo uso usualmente, el delay, vamos a poner en 1 segundo. Vamos a ver si funciona. Ahí está, 1 segundo, ahí está, 1 segundo. Jaja, jaja. Es muy chistoso todo el tiempo. No, eso no es 1 segundo. Ok, entonces, y lo único que tiene esta primera línea, the only thing in this line is that I have written when to turn off and on the delay. Lo único que tiene esta línea de complicado es que escribí cuándo apagar y cuándo encender y apagar el delay, que yo lo hago aquí con mi pedal. Debería mejor poner la cámara para ver si es que puedan ver cómo. O sea, apagar el delay, apagar el pedal. Prendido. Es que eso es lo que voy a hacer, lo que dice off, apagado, on, prendido. Okay. Y como pueden ver, todo está escrito en posiciones. Everything is written in the position. I'm not transposing anything. Because I don't have perfect pitch. Yo no tengo oído absoluto, entonces a mí no me importa si yo toco la nota que no es. It doesn't matter to me if I don't play if I don't hear the note that I'm playing, because my ears are terrible. My ears are shit. So, which is an advantage here. Es una ventaja aquí porque hace un mes grabamos una pieza mía, un septeto. A month ago we recorded my septet, and I have to write on the parts the real sound for some of the musicians because they had perfect pitch. Tuve que escribir el sonido real en la partitura para algunos de los músicos porque ellos tienen oído absoluto, porque no tenían que saber qué nota era, porque si no podían tocar. Yo mi oído es una porquería. I mean, my ear is terrible, so it doesn't matter. All right, let's begin. The first line. It's a beautiful line. I need to check intonation again. Yeah, fa, mi, re, the re, the D went a bit sharp. Yeah, that's fine. All right. So the first bars are pretty easy. You just play. So somebody. Después. That's it. Y ahora vamos a poner el delay.
Vamos a ponerle el delay. Here we go. I forgot to turn off the delay. This is what I'm talking about. Alright, one more time. I need to turn off the delay. This is why it's hard, because it's two things at the same time. Es dos cosas al mismo tiempo. Y yo, es lo que me tengo que volver a acostumbrar. This is what I need to get used to again. Alright, here we go. One more time. What an idiot. I'm turning off the pedal and not the delay. Estoy apagando el pedal y no el delay. One more time. This time it'll be fine. The delay is this little button here, not the pedal. Alright, here you go. And I find it quite fast, this thing. So maybe that's it. Ya me acordé, yo no estaba haciendo un segundo, yo estaba haciendo la misma velocidad que yo hice en la otra pieza que yo hice en Lienzos Migrantes. I was doing the same speed that I was doing on Lienzos Migrantes, which is on the delay is not 10, it's like 11, which is a big difference. Alright, one more time. I'm gonna do that again. Voy a hacer otra vez porque ya me estoy acordando del fraseo. I'm remembering what I used to do with the phrasing, which is I used to leave a bit more space for after I turn up the delay, so that because the delay is running like a metronome, as you can see. El delay funciona como un metrónomo, todo así bien organizadito. Y cuando apago el delay, when I turn off the delay, then that's when we get a surprise that the tempo, the feeling of speed changes. La sensación de tiempo cambia cuando apagamos el delay. Entonces, y esa es la frase que yo quería, que es una frase organizada y que se interrumpe, pero uno no sabe por qué se interrumpe. You don't know why it's interrupted, because it's an internal feeling of time. Es una sensación interna de tiempo que nos hace entender que algo está cambiando, pero no es. Eso no tiene nada que ver con armonía ni con motivos rítmicos. It has nothing to do with harmony or rhythmic motives. It's just our feeling of time, which is a lot of things I use in my music. Okay, one more time. That's the first phrase. I'm gonna do it one more time because the rhythm at the end was not very good. El ritmo a lo último no es tan bueno. The difficult part of playing with the delay, lo difícil de tocar con el delay es que el delay es un metrónomo. The delay is a metronome. So, and because it's only repeating once, everything is changing. It's not like a loop, because the loop stays. The delay just changes all the time. Esto no es como un loop, que el loop se mantiene todo el tiempo. El delay cambia porque depende de uno. Si yo toco tarde, todo se mueve.
if I play late, everything moves to the side. So I need to be either very rhythmically precise with my own tempo, or be super quick to adapt to every change. Es solo dos opciones, que tengo que ser súper, probablemente, o sea, preciso, con precisión el tiempo, o estar muy atento a cómo adaptarme a las imperfecciones. That's why I love the delay so much, because it's so organic and it's so imprecise, to be honest. It's so humane in that way. That, like, if you make a mistake, the delay will remind you that you made the mistake. Si cometes un error en el delay te lo va a recordar y te va a decir, hermano, la cagaste acá. Entonces, that's why I love it so much, because it's not quantized, no está organizado así, rígido. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez, la primera línea. That was nice. Estuvo chévere. Creo que la cagué en la última nota. I think I messed up the last note. I think I waited too long for the rhythm. That's fine. Let's move on. Vamos a seguir. Ahora voy a tocar hasta donde dice off en la segunda línea, que ahí es... No, hasta la segunda fermata, until the second fermata of the second line, that's the first phrase, really. That's what the first phrase, and es un juego de apagar y prender el delay, y cómo se organiza el tiempo alrededor de ese juego con el delay. This phrase is about how time organizes itself around turning on and off the delay. It's just this play of how we feel speed and time. All right. So the second line is pretty easy because it's only down. It's just the same note. And then turn off the delay. Play this note, which has no delay. It's just a free note. That's it. Okay. Alright, let's go from the beginning. Let's put those. Vamos desde el principio hasta ahí. Vamos a ver cómo nos va con eso. Here we go. Bien, salió bien, I think. Okay, esta frase it's not that hard technically. It's hard to turn off and on the pedal. Lo difícil es apagar y prender el delay, pero lo que realmente yo creo que es difícil es sentir como el fraseo está organizado de acuerdo a cómo sentimos el tiempo. I think that for me, when I'm starting to hear again, to remember when I play this, is that phrase in here is about how time, the feeling of time changes, and how we can use that feeling of change to Phoebe, send you messages. Phoebe, stop! How we can use that different feeling of times to do that. Oh.
think. Alright. What I have to do is. Oh man. Alright. Phoebe, if you're watching this, stop texting. Okay. Bueno, okay, let's continue. Let's continue. Now we're gonna try and play the next two lines, which is bar, I don't know, somewhere there. It's after the second fermata. Después de la segunda fermata, voy a tocar hasta la fermata que sigue. I'm gonna play until bar 44, which is the next fermata. Y aquí es más complicado porque el ritmo se puede más complicado y como pueden ver, este ritmo para que tiene que funcionar en el delay para que se escuche el polyrritmo. This rhythm you have to be very precise so it works on the polyrhythm of the delay. So and there's more changes, there's more harmonics. So, I'm going to practice first without the delay. Voy a practicar sin el delay y después me voy a mandar con el delay a ver cómo funciona. Entonces, primero son esto. Bueno, ahí fue un error. There was a mistake. One more time. Me estoy acordando. Estoy acordando del fraseo. Alright. Okay, here we go. And that's when I have to turn off the delay. So this is harder because the delay, como pueden ver, el delay lo tengo que apagar en esta semicorchea del bar 43, del compás 43. I have to turn off the delay exactly at the first semiquaver rest of bar 43. So there needs to be a lot more precision here. So let's do this. Let's try with the delay now. Vamos a tratar con el delay a ver cómo funciona. Muy bien. See, if you could see that as soon as I turn off the delay, so the delay would repeat everything for 1 second and then whoop, silence. So my idea was that if I turn the delay at the beginning of the bar, there will be complete silence at the end of the bar. So the last note of bar 43 will feel like compression. Whoop, which is sort of what you feel. That was the idea. It's just like a super interruption of the sound. Es una interrupción abrupta del sonido. Es como poner las cosas por un compresor, pero esto es en vivo. Yo no estoy, nada está programado. Nothing is programmed before. Everything is live, and that's why it's really hard to do it. And you know, I'm doing it now, like almost at a fast speed because I've already practiced this like crazy. Yo lo puedo hacer ahorita con soltura más o menos, porque yo ya he tocado esto el año pasado y ya sé cómo va, pero I remember when I started practicing this piece, it was so hard to get used to the. I felt like a DJ, like yo me sentía como un DJ tratando de coordinar izquierda aquí, derecha aquí, pero vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver. Yo estoy empezando en la mitad de la línea superior que ven en la pantalla. Here we go. Where it says, donde dice on,
where it says on. Son dos soles, two G's. Here. Stop talking. I messed up. Usually I have already memorized inside my body the delay. De tanto que yo he tocado esto, ya mi cuerpo ya se memorizó el delay, entonces como que ya I know when I mess up pretty much. Alright, let's do this. Vamos a ver. Nice. Estuvo bien. Bueno, sigamos. La próxima línea es más parecida. The next line it's very similar in the way that it gets interrupted at the end in the same way, but this is way more difficult because there's more notes. I'm adding notes as the piece goes. I add more notes, but they're specifically added in a certain way. Que esta frase es como la anterior, pero es más parecida en que yo uso el delay para interrumpir la frase, pero uso más notas acá. Sistemáticamente estoy adicionando más notas y esa es parte de la estructura musical. Now I want to say that a lot of these rhythms are based on a music in Colombia, where my parents come from, which is in the north of Colombia. Que estos patrones rítmicos los basé en un patrón rítmico de la música de la tierra de mis papás, que es en el norte, en la costa de Colombia, que es el vallenato y la cumbia. Que the bass line in this music is very prominent, very rhythmic, but it's very polyrhythmic in that sense, in sense of compound polyrhythms, and that's what I'm doing here. Anyway, voy a empezar desde el compás 44 y hasta el final de la línea sin el delay para recordarme cómo va esto, porque esto ya es más complicado. Entonces, mi memoria no está tan mala, coño. One more time. Hard. Again, this is so hard. Just with one hand. Es muy difícil tocar con una mano, pero ahí vamos. Lo que tengo. Es lo que tengo. Lo que yo hago es que, y esto lo aprendí de un profesor que yo tuve en Alemania, que yo tomé clases con él, que él me decía, que él me ayudaba a preparar las partes de orquesta cuando yo tocaba en la ópera de Berlín. This teacher that helped me prepare the orchestra parts that I had to play in the Berlin Opera, and he had this thing that he liked. He would tell me that to play every passage just loud, without dynamics, just loud, and just try and play it how it's written, but loud, like no dynamics. Lo que me decía que para tocar un pasaje que lo hiciera así enseguida y fuerte, sin dinámicas. With the objective that to get your body used to the physical actions that each passage needs, con el único objetivo de que al tocar así fuerte uno le está enseñando al cuerpo cómo qué movimientos son necesarios para tocar este pasaje, y después cuando el cuerpo ya tiene ese código, when the body already knows the code
of this specific passage, then you can start molding it and polish it, que después ya uno lo puede moldar a lo que necesite. Entonces, ahorita voy a tocar esto y lo voy a tocar fuerte y así burdo. I'm gonna play whatever strong, and because I'm trying to remember the physical needs of this music, which is the essence of my music, really. La esencia de la música que yo escribo es simplemente el requerimiento físico que necesita la música. Para mí ese es el sentido de expresión más grande que yo puedo hacer. The biggest sense of expression that I can use is how body reacts to the music. That's what my PhD is all about. So, alright, vamos a. As you can see, the note that I added that is changing the color so much is this beautiful note. And because right now we've been using these ones, which is basically, it's just the same mode. It's just like it's like a Phrygian mode somehow. It's like an E Phrygian, and then the fifth, la quinta. Es como una señal como A. I mean C, B. Alright, let's try with the delay. Here we go. This is hard. This is really hard. This is really hard. One more time. I need to fix the microphone somehow. Oh, I can do that tomorrow. Alright, here we go. I need to get the delay in my head again. Get the delay in my head again. I'm going to turn the feedback a little bit because I can hear some repetitions. Voy a bajarle el feedback porque todavía escucho unas repeticiones ahí. Ok, una vez más. Hey, muy bien. All right. Now I'm going to add the phrase before, which is hard. So let's see what happens. Now, ahora voy a meterle la frase de antes, a ver cómo nos va. Enseguida, de una con el delay. Y aquí vamos, público. Ok. Here you go. La cagué. Vamos a ver. That was really bad. Estuvo muy mal. Otra vez. Chévere. It was good. Estuvo bueno. Vamos a hacerlo otra vez. Que ya me estoy acordando el fraseo. I do everything by phrasing, really. And I'm true believer. Yo soy un ferviente creyente que digo que todo se arregla con fraseo. Ritmo, afinación,
everything can be fixed if you know how to phrase. And phrasing means how, in my opinion, how rhythm just works together to let you know where the music is going. Para mí, el fraseo es una cuestión rítmica, que el ritmo para mí es lo que más habla por encima de todo. Y si uno sabe para dónde lo está llevando el ritmo, el fraseo va a ser súper claro. Y en mi música el ritmo es todo. In my music, rhythm is everything, and I use pitch and harmony and timbre and timbrical colors to aid the rhythm. Lo que yo hago es eso. Bueno, entonces vamos a hacerlo otra vez. Vamos otra vez. Lo mismo. Voy a arrancar desde el compás 36 hasta el final de la siguiente línea. 36 a 55. 36 to 55. I'm going to do those bars. One time. There you go. Whilst I was doing it, cuando estaba tocando, estaba pensando que una de las cosas más importantes de tocar con el delay, one of the most important things when you play with the delay, is that you have to stay cool. Es que uno tiene que mantenerse calmado. Y es lo mismo que cuando uno toca, digamos, salsa. Que eso es algo que yo he hecho muy pocas veces porque me parece muy complicado. It's like playing salsa, which I've done a few times and I thought it was so hard because the difficult thing was just to know how to stay cool in the back, so you stay grounded and you know that your groove is like sitting. Que uno sabe que si uno está calmado y que si uno tiene el groove afiancado, la música va para adelante. And I noticed that while I was playing, that the moments where I was just really cool and just sitting back on the groove of the delay, that I could see the rhythm developing on the delay. Everything was going to be fine because I was calm. I was having what you could call a long-term vision of the music. Lo que me mantenía calmado es que no solamente yo estaba calmado, sentado en el groove del delay, pero también que yo tenía como lo que se podría llamar como una visión de largo plazo de cómo la música se estaba desarrollando. Entonces yo sabía qué podía esperar, qué iba a pasar, cómo iba a funcionar. Entonces ya eso lo ayudó a uno a estar calmado, o sea, tranquilo y poder tener el groove así, tranquilo, que es lo más importante con el delay, el groove. Ok, muy bien. Entonces ahí ya tenemos las primeras 3 líneas. Obviamente no creo que vaya a alcanzar a practicar el segundo movimiento. I don't think I'm going to be able to practice second movement because I just wanted to do... I could only play a certain time with the left hand. Solo puedo tocar un cierto tiempo con la mano izquierda porque se empieza a doler y todo eso. Entonces I thought of only doing like 1 hour streams. Yo creo que vamos a hacer unos 10-15 minutos más. We're going to do 10 or 15 minutes more and then we'll finish. So let's just finish this page. We're almost done. And then I'm going to try and play the whole page to the end. So we can see what I did today. Para que vean qué hicimos hoy. ¡Hey! Alright. Bueno, vamos a ver la última, the last line. Is quite complicated because there's more notes, there's more changes, there's more shifts. The rhythm is a bit more complicated, and as you can see, there's quintuplets, hay quintillos. Y los quintillos son complicados porque ese es otro groove que hay que sentir. This is another groove that you have to feel, which is the quintuplet. So
Um, and as you can see, I have to turn off the delay at the beginning of the last bar. Um, let me move this. At the beginning of the last bar, I have to turn off the delay. So, la última nota de esta línea tiene que ser al mismo tiempo que la última nota del compás anterior. Entonces tiene que cancionar ahí. This has to be precise that both notes are synchronized. And that's why it's so hard. Because if you don't get a quintuplet in the right proportion, it's messy. Alright, I'm gonna zoom in. I'm gonna play from here. Voy a tocar desde el compás 55 hasta el final de esa línea. Vamos a ver cómo nos va. Primero sin el delay, a ver qué tal. Entonces, uno toca una nota y ya, y se colapsa. You play one note, and that's the end of it. Alright. Vamos. Okay. One time. Okay. Entonces tengo K, 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 ta, 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 ba, ti, ta. Alright. So, okay. That is not a D, that is a B. Hey! I got the rhythm. One time. That. I got until there. I remember when I played this for the first time. Me estoy acordando cuando tocó esto por primera vez. Los últimos 5 compases son difíciles, son una mierda. The last 2, 4, the last 5 bars of this line are just, they mess with your head. They messed with my head. Me jodieron me dieron vueltas en la cabeza. Entonces vamos a darle. So, hice re, that's it. And now, yo me acuerdo que yo cambié esto. Yo hice. Y esa nota, ya me acordé. I remember that last note of the second, del penúltimo compás, yo lo había cambiado a una técnica diferente, de la cual vamos a hablar después. Entonces, okay. Nice. All right. That's it. So. That's the quintuplet. Alright, let's try and put it together with everything. So. Hey, the quintuplet there. Now, let's put the delay. Yay! Alright, with the delay. Here we go. Every time I put delay, I get nervous. Siempre que pongo el delay me pongo nervioso porque
Ahí es cuando realmente uno se da cuenta si uno está haciendo las cosas bien o no. When you put the delay, you really know if you're doing things well or wrong. You're doing right or wrong. Alright, here you go. One more time. One more time. Más o menos. Más o menos. It's alright. It's alright. One more time. Let's do it straight away. One more time. Let's do it straight away. Otra vez. Things I'm trying to I try to hear how the rhythm goes together. Yo trato de escuchar realmente el polirritmo y cuando no lo escucho bien me desconcentro. When I can't hear that the notes are matching together with the delay, I lose concentration because I am a control freak. Que yo soy un obsesivo compulsivo. Si no, pregúntele a mi mamá que está ahí en los comentarios. Alright, here we go. One time. ¡Ey! Eso estuvo bien. Vamos a hacerlo otra vez. No estoy tan convencido. Especialmente los últimos compases. The last bars are quite tricky, so. Mi, re, la, mi, sol. Mi, re, la, mi, sol. Alright. Mi, re, la, mi, sol. Mi, re, la, mi, sol. Okay. I love that sound. Esto es lo que I'm going to talk about this tomorrow, which is what I call the bitone pizzicato, lo que yo llamo el pizzicato invertido, que es yo estoy, no sé si pueden ver, pero yo paro el armónico, I stop the harmonic with my thumb, but then I pluck on the other side of the thumb with the fingernail of my index. Yo toco la nota, yo cruzo el índice al otro lado y con la uña del índice. What that makes is that it brings a kind of multiphonic sound to the harmonic. So, anyway, y me encanta, lo uso mucho. Bueno, vamos una vez más y después, you do one more time, and if it goes well, I'll play the whole page and we'll finish. And probably see you tomorrow. Alright, here we go. I still can get that rhythm, man. Ka, ka, ko, ka, ka, ko. Alright. One more time. One more time. That's it. What's up? What's up? One time? One time? Joder! Joder!
Keep making the same stupid mistake. Alright. Otra vez. One more time. Vamos. Vamos, joder. I'm waiting too long on bar 57. Waiting way too long. Thank you, microphone, for doing that. That's creepy. Hold on. What's wrong with my mic? It was like that creepy sound, man. It's probably telling me to stop the stream. One time. Nice. Okay, that's alright. It could be better. Podría ser mejor, pero funciona por el momento. Venga, vamos a poner la cámara un poquito más para arriba. Okay, I'm gonna finish this stream. I'm gonna try and play the whole first page for you guys. It was a good run. My memory is fine. Alright, let's do this. It might be a bit dodgy, but it will be fine. Ok, vamos a darle. Okay. No, ¿saben qué va a hacer? Le va a poner, vamos a ponerle, para que les guste, ring modulation. No tanto. ¿Dónde está el ring? ¿Cómo está pasando? Vamos a tocar con el ring modulator. Here we go. This is the first page. Esta es la primera página con el modulator. It's a cool sound, eh? Stockhausen, Karl-Heinz Stockhausen, usaba mucho el ring modulator. Y una de mis piezas favoritas, one of my favorite pieces by Stockhausen, which is called Mantra, for 2 pianos and a ring modulator. It's like a 1 hour long piece, 2 pianos, ring modulator. It's beautiful. And I always wanted to use ring modulator somehow, but it's just like a, right now it's just an easy effect. Es un efecto fácil, pero usémoslo ahora ahí como de regalo. Ok.
nice page, but I kind of didn't like with the ring modulator. I prefer with compression. So, but it doesn't sound anything. What's wrong with this? Is that compression? Huh? Ah, es porque... École. Ahí está. I'm gonna play it again, just with the compression. It's gonna sound better. Alright. No ring modulator. Sorry. One time. Thank you so much for being here. Muchísimas gracias por venir. Espero que les haya gustado. I will be doing this every single day, Monday to Friday at the same time. If you have any requests, if you have any questions, please let me know. I am doing this for my own work, but I am happy to share anything I can with you. Come by again if you like. I'll be here Monday to Friday, same time. And probably what I'm gonna do is every Friday, todos los viernes, voy, en vez de estudiar, voy a hacer como una improvisación. I will improvise on Friday. Just let's call it like a little concert. Just improvise. And if you want me to improvise something, just let me know. I mean, I'm not good, just like an idea. Like, hey, why don't you play, I don't know, whatever. Okay, so thank you so much. Please subscribe to my channel. Hit that like button. And thank you so much. I'll be here tomorrow. Hopefully you as well. Espero que les haya gustado. Voy a estar aquí todos los días. Y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias por venir. Chao, chao. Chao, chao.